Saludos, mi nombre es Carolina Cubero Rivera y he estado acompañándolos a través de este módulo de introducción a la herramienta de Excel. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio que pone en práctica diferentes funciones y fórmulas que hemos estado aprendiendo a través del módulo. Este ejercicio es muy similar a un ejercicio que le será asignado en su curso de contabilidad introductoria. Por lo tanto, los exhorto a ver este video con calma y poner en práctica todo lo que vayamos realizando en una hoja de Excel independiente. Comencemos. El ejercicio consistirá en preparar una tabla de amortización de un préstamo a plazos. Para nosotros poder preparar esta tabla de amortización, primero tenemos que determinar cuáles son los términos del préstamo para así poder calcular el pago periódico y de ahí partir a realizar la tabla de amortización. Así que vamos primero a determinar los términos de nuestro préstamo. Lo primero que necesitamos determinar es cuánto es el principal, es decir, la cantidad que vamos a tomar prestada. Supongamos que vamos a tomar prestado $20,000. Vamos a cambiar el formato a currency y ahí lo tenemos. Fíjense que yo escribí principal en una celda, pero la cantidad la escribí en otra. Esto es importante porque cuando vayamos a preparar la tabla de amortización, vamos a hacer referencia a esta celda. Por lo tanto, esta celda solamente debe tener la cantidad, nada de palabras. Las palabras las ponemos en una celda por separado. Otro término que necesitamos establecer es la tasa de interés. Las tasas de intereses se expresan en términos anuales y esto es importante recordarlo para poder completar la tabla de amortización. En este caso, escribimos interés anual. Y el interés anual, para propósitos del ejercicio, lo vamos a determinar en 5%, 0.05, y le cambiamos el formato a percentage. Es un interés anual. Vamos ahora a determinar el periodo del préstamo. ¿En cuánto tiempo vamos a culminar el pago de este préstamo? Pues digamos que es un préstamo que vamos a tomar a 4 años. Así que escribimos 4 y aparte años. En esta celda solamente debe ir el valor numérico. Ya tenemos los términos del préstamo. Ahora estamos listos para calcular el pago periódico, es decir, el pago que vamos a realizar todos los meses hasta terminar el periodo de los 4 años y saldar nuestro préstamo. Para esto vamos a utilizar una fórmula de Excel. Así que vamos a Insert, o también podemos acceder a las fórmulas por aquí. En la categoría vamos a seleccionar Financial porque la fórmula que vamos a utilizar es financiera. Y ahora en esta lista vamos a buscar esta función, PMT, Payment. Es una función para calcular el pago de un préstamo. Y le damos Next. Y ahora necesitamos completar estos datos que nos está pidiendo Excel. Lo primero es rate. Rate se refiere a la tasa de interés. No obstante, la tasa de interés necesitamos expresarla en términos mensuales porque los pagos van a ser mensuales. Por lo tanto, hacemos referencia a la celda en la que tenemos la tasa de interés anual y entonces dividimos entre 12 para expresarla en términos mensuales. Este dato hace referencia a los periodos, el número de pagos que se va a realizar desde que se comienza a pagar el préstamo hasta culminar el periodo del préstamo. En este caso,
El periodo son 4 años, pero los pagos van a ser mensuales. Por lo tanto, vamos a hacer referencia a ese 4 y lo vamos a multiplicar por 12 para que se calcule el número de meses en los que vamos a estar pagando ese préstamo. Y finalmente, en PV, vamos a incluir el principal, que vendría a ser el valor presente de ese préstamo. El principal son $20,000, así que hacemos referencia a esa celda y le damos Insert. Y aquí tenemos calculado para un préstamo de $20,000 a una tasa de interés anual del 5% con un periodo de 4 años, el pago mensual es de $460,59. Fíjense que se expresa en negativo porque para la empresa es un desembolso de efectivo. Una vez ya tenemos estos datos, estamos listos para preparar la tabla de amortización. La tabla de amortización debe tener una columna de fecha, otra columna de pago, otra de gasto de interés, otra de amortización del principal y una última columna que llamaremos valor en los libros. Para que se vea todo, le vamos a dar a Wrap. En este caso, como no queremos que se divida la palabra amortización, extendemos la columna y ahí lo tenemos. En la fecha, la primera fecha que vamos a incluir es la fecha en la que firmamos el préstamo. Supongamos que la fecha en la que firmamos el préstamo fue el 1 de enero del 2024. En el momento en el que firmamos el préstamo, no tenemos que hacer ningún pago, por lo tanto, no hay ningún cálculo de interés y no hay ninguna amortización del principal. Solamente en esta fecha vamos a incluir cuánto fue la cantidad que nos prestaron. Así que escribimos es igual y hacemos referencia a la celda que tiene esa cantidad. Vamos a poner esto más ancho para que se puedan leer los números. De aquí en adelante vamos a escribir las fechas en las que tenemos que realizar los pagos mensuales. Pensemos que cada pago se va a realizar el primer día de cada mes. Así que el primer pago va a ser el 1 de febrero del 2024 y el segundo será el 1 de marzo de 2024. Si nosotros sombreamos estas celdas, Excel va a identificar un patrón y con ese patrón va a completar el resto de las celdas. Si vamos a la esquinita, buscamos que salga la crucecita negra, arrastramos y ven que Excel identificó que el patrón es el primer día de cada mes. En este caso, si el préstamo comenzó el 2024 y tiene un periodo de 4 años, pues quiere decir que es el 2024 completo, el 2025, el 2026, el 2027 y entonces el último pago se daría en enero del 2028. Así que tenemos que extender estas fechas hasta ese momento. Vamos allá. Aquí tengo de más. El último debería ser el 1 de enero del 2028. Si queremos asegurarnos, podemos multiplicar los años por 12 meses y nos indica que el número de meses en los que vamos a estar realizando pagos es 48. Si me paro en la fecha en la que vamos a emitir nuestro primer pago y oprimo Control Shift y la flechita hacia abajo, veo que se están contando 48 celdas. Por lo tanto, hay 48 meses y eso está correcto porque son 48 pagos. En esta primera fecha, lo único que vamos a incluir es que hicimos el préstamo y entonces
Ya en la segunda fecha vamos a incluir la cantidad del pago. Es igual y referenciamos esa celda. Fíjense que en lugar de yo escribir el pago en el resto de las celdas o de referenciar el resto de las celdas por separado, lo que puedo hacer es simplemente copiar esa referencia. ¿Qué pasa? Que si yo hago esto, fíjense que cuando yo arrastro una fórmula, se arrastran también las celdas de referencia. En este caso, yo estoy referenciando la celda B6, pero al arrastrarla, abajo se está referenciando la B7 y en la próxima la B8. Si yo no quiero que eso pase y quiero que siempre se arrastre lo que hay en esta celda, pues voy a la primera instancia en la que hice la referencia, me paro en la celda y oprimo F4. Se supone que le salga un símbolo de dólar antes de la letra y antes del número. Eso quiere decir que vamos a frizar esta celda. ¿Cuál es el efecto? Que si yo arrastro la fórmula, no se arrastran las celdas. Siempre se va a copiar lo que hay en la celda que frizamos, que es la B6. Así que ahora lo que hago es que le doy doble clic y dejo que Excel complete el resto de las celdas faltantes. El gasto de interés se calcula multiplicando el valor en libros, que hasta el momento el valor en libros son $20,000, por la tasa de interés. Sin embargo, la tasa de interés ahora mismo está expresada en términos anuales y a nosotros nos interesa el gasto de interés mensual. Por lo tanto, a esa cantidad anual la vamos a dividir entre 12, cerramos paréntesis y ahí tenemos cuánto es el gasto de interés mensual. La amortización del principal hace referencia a la cantidad de ese pago que va a ir a reducir el principal. Fíjate que de los $460,59 que se paguen, 83,33 van a cubrir el gasto de interés y lo que va a cubrir el principal es la diferencia, que sería el pago. En este caso uso el símbolo de más porque esto está en negativo y esto en positivo, por lo tanto tengo que utilizar el símbolo de más para que se resten las cantidades, de lo contrario se sumarían. Y ahí tenemos que el principal se va a reducir por $377,25. Así que el nuevo valor en libros es el valor en libros anterior menos la amortización de principal, que en este caso para que se reste le incluye el símbolo de más porque estamos hablando de signos distintos. Así que ahora el nuevo valor en libros es 19,622,75. La idea es que al finalizar estos 48 meses o estos 4 años, el valor en libros del préstamo sea cero porque lo fuimos pagando poco a poco a través de esos 4 años. Voy a sombrear estas 3 celdas, me paro en la esquinita, espero a que me salga la crucecita negra. Le doy doble clic y mire lo que pasa. No está reaccionando como nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escribimos la fórmula del gasto de interés, nosotros sí queremos que el valor en libros se vaya arrastrando hacia abajo para que vaya utilizando la cantidad actualizada, pero no queremos que la tasa la arrastre cuando nosotros arrastramos la fórmula. Porque mire lo que pasa, que aquí en vez de usar el 5%, usó el 4% porque lo que hizo fue arrastrar la fórmula, perdón, arrastrar la celda. Aquí bajó de 20 a 19, pero aquí bajó de 5 a 4. Yo quiero que esta baje, pero no quiero que esta baje. Por lo tanto, voy a gasto de interés y la celda que hace referencia al interés anual, me paro en ella, F4,
veo que le sale el símbolo de dólar frente a la letra y frente al número. No hago lo mismo en F9 porque yo sí quiero que el valor en libros baje al valor actualizado. Aquí no necesito frizar ninguna porque yo quiero que en la medida que yo arrastre esta fórmula también se arrastren las celdas que se están referenciando. Y lo mismo con el valor del libro. Yo quiero que en la medida que yo arrastre esa fórmula también se arrastren las celdas que están referenciadas. Por lo tanto, la única que voy a frizar es la que hace referencia al interés anual, que no quiero que al yo arrastrarlo esa celda cambie. Ahora sí, sombreo las 3 celdas, me paro en la esquinita, espero que salga la crucecita negra y le doy doble clic. Fíjense que el pago siempre es la misma cantidad, pagamos lo mismo todos los meses. El gasto de interés va bajando. ¿Por qué? Porque el valor en libros va bajando y el gasto de interés utiliza el valor en libros dentro de la fórmula. Y al final de los 4 años, ¿cuánto es? El valor del préstamo, 0. Así que ya hemos saldado esos $20,000 que habíamos tomado prestados, más hemos pagado intereses por el préstamo. Y con este ejercicio no solamente pusimos en práctica la fórmula para calcular el pago, sino también utilizamos la multiplicación y la división de las celdas. Aprendimos a frizar una celda para que no se arrastre al arrastrar la fórmula. Y utilizamos también la sumatoria. Este ejercicio de práctica les va a servir para completar el ejercicio que les ha sido asignado en clase. Mucho éxito.